Bendito Padre de la Gloria. Aquí estamos desde Bogotá, Colombia, en el Centro de Restauración Internacional CRI, congregados como tú lo ordenaste. Estamos agradecidos por la tecnología que nos permite congregarnos todos los días y de paso ahorramos mucho tiempo y mucho dinero que podemos invertir en una mejor calidad de vida. Gracias, Señor. Bendito Padre, pido que no solamente aquí nuestra congregación sea bendecida, sino por supuesto todos nuestros oyentes en otras ciudades, pueblos, veredas, aldeas, en otros países. Y pido de una manera muy especial que los que se reúnen con esa hambre de ti, el deseo de conocer realmente tu palabra y por consiguiente a ti, tú hagas milagros, prodigios maravillosos, bendiciendo al que escucha con respeto, devoción, fe, tu palabra, no para cuestionarla, sino para conocerla y así conocerte, repito. Padre, te doy gracias por tu misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos hoy para estudiar una nueva secta. Hoy los famosos testigos de Jehová, bien famosos entre tantas sectas que hay, muchísimas. No son los únicos famosos, pero famosos por ir de puerta en puerta, eh, tanto que en ciertos programas, en las mismas películas, en Hollywood, etcétera, cuando quieren hablar algo religioso de una u otra manera, eh, hablan también a manera de chiste sobre los testigos de Jehová, y ya son muy conocidos porque van de puerta en puerta y sus personas son vestidas de determinada manera, desde los niños hasta los adultos, su bolso, la literatura que ellos llevan, y ahora muy famosos porque se paran en las esquinas con una literatura para hacer la campaña sobre su religión, porque nada que ver con la iglesia del Señor. Es una secta anticristiana, como lo vamos a ver en diferentes conferencias. Los testigos de Jehová, algunos famosos, eh, alguien se acuerda de Michael Jackson, fue criado desde niño. Tanto así, en los testigos de Jehová, tanto así que cuando él muere, el que oficia sus honras fúnebres es precisamente líderes de la iglesia de los testigos de Jehová. Bueno, ellos no le llaman iglesia, le llaman el Salón del Reino. Eh, Cantantes como el famoso Prince, que murió también ya, cantante de una canción muy, muy famosa sobre lluvia púrpura. Fue muy famoso este Prince. Él también era testigo de Jehová y estando en el cenit de su fama, él con la fama tan grande que tenía, este famoso cantante, él iba a hacer la obra que llaman ellos, su obra misionera, ir puerta a puerta. Y a veces él se disfrazaba para que no lo reconocieran que era un famoso y a tocar puertas para así enseñar esa falsa doctrina. Bueno, podíamos entonces hablar de muchas personas famosísimas en esa secta. Los testigos de Jehová, que son llamados como testigos de Jehová, o el Atalaya, o la Watchtower Internacional, etcétera, con su sede en Estados Unidos, su sede allá precisamente en Nueva York. Fundada en 1844, su fundador, Carlos T. Russell, que vamos a hablar más adelante. Hoy no alcanzamos a hablar sobre él y sobre Rutherford, el famoso juez Rutherford, como el cofundador. Ya les voy a explicar todo eso. La autoridad de ellos son los famosos escritos de Russell, su fundador, y del juez Rutherford. O sea, la Biblia se interpreta usando los escritos y las enseñanzas de este señor Russell. Repito que fue el famoso Carlos T. Russell, fundador, repito, de los Testigos de Jehová. Sus enseñanzas y las del juez Rutherford
son las que yo debo tener bien en cuenta para comprender las Escrituras. Qué cosa tan diabólica. Tengan en cuenta que después de estudiar los testigos de Jehová, voy a estudiar sobre los adventistas del séptimo día. Por eso los nombro en este momento, porque van de la mano. Este señor asistía primeramente a la iglesia cristiana de sana doctrina en Estados Unidos, o sea, como la nuestra, la presbiteriana, por cierto. Luego terminó asistiendo a una iglesia de los adventistas del séptimo día, que se retiraron también de la iglesia de sana doctrina, lo que hoy llamaríamos la iglesia evangélica, y se fundó la secta de los adventistas del séptimo día. Y este señor, Carlos T. Russell, él asistía con los adventistas, pero luego se salió de allí y fundó su propia secta llamada los Testigos de Jehová. Eso es muy importante que conozcamos la historia de la fundación de estas sectas. Pero toqué el tema de la iglesia adventista porque tiene que ver aquí con ese señor Russell, pero esa es una secta que estudiaremos después. La teología de los Testigos de Jehová es unitaria. Ellos creen que Cristo es un ser espiritual, que es el arcángel Miguel. Falso total. Ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Y es unitario también porque niegan que el Espíritu Santo sea una persona. Entonces, ¿qué cosa tan diabólico? Niegan la Trinidad, ellos solamente hablan de Jehová. En esos días me pidieron, pues varias personas realmente me piden que les envíe la conferencia cuando hablé por qué las nuevas versiones de la Biblia no usan la palabra Jehová, donde yo explico que fue una palabra inventada y añadida esa palabra a la Reina Valera del 60, pero no, Dios no se llama Jehová. Y bueno, esa conferencia yo expliqué hace muchos meses aquí, ¿se acuerdan? Pero los testigos de Jehová, aparte de que tienen un nombre que no es el de Dios, ellos se son conocidos así. La atracción espiritual de esta secta, tengan en cuenta que todas las sectas tienen una atracción, por eso las personas caen seducidas a sus religiones. En este caso, la atracción, lo que les atrae es que les hacen creer que ellos son miembros exclusivos del reino de Dios y son ganados mayormente mediante materiales impresos. Recuerden sobre la atalaya y todas las materiales que luego les voy a hablar, que usan muchísimo ellos. Y se maneja mucho ese material y trabajan mucho de manera personal. Evangelismo puerta a puerta, el tú a tú. Y también ellos trabajan mucho en casas particulares, tienen sus reuniones en casas de hogar común y corriente también, y ahí se viven instruyendo en sus falsas enseñanzas. Ya mañana voy a profundizar con esos datos sobre esta secta. Vamos a hablar bien sobre estos señores. Vamos a entrar ya en materia propiamente dicha sobre los testigos de Jehová. Pero esta conferencia número 1, tú vas a tener en cuenta textos que te voy a enseñar, porque en el transcurso del estudio sobre esta secta vas a necesitarlos. Vas a necesitar muchísimo de estos textos. Como después de estar aquí en vivo y en directo, nosotros te enviamos la grabación de esta conferencia, entonces ya tú puedes volverla a escuchar, ir a la Biblia, hacer las comparaciones, profundizar en ella y comprobar si lo que yo estoy enseñando va conforme a la sana interpretación de la Biblia. Y haces un buen estudio. Textos para tener en cuenta entre tantos, por no decir tener en cuenta toda la Biblia. Efesios 4:14 dice así la palabra del Señor. Hoy no estoy leyendo
en este caso, de los textos que te voy a decir, no son de la nueva versión internacional de la Biblia. Quise usar otra versión, entonces presta atención. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, o sea, todo movimiento de enseñanza, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Consejo que el apóstol Pablo da a la iglesia en Éfeso, que debemos dejar de ser niños inmaduros, que somos llevados de aquí para allá por doctrinas falsas, que debemos tener cuidado porque la astucia de los hombres es algo terriblemente, son artimañas engañosas del error. Quiero que presten mucha atención también a algo. Muchas personas me dicen, pastor, intenté predicarle a un testigo de Jehová, pero qué cosa tan difícil. Pastor, uno le puede mostrar los textos de la Biblia que los entendería cualquier persona con un poquito sentido del común, valga decirlo de esa manera, si es que se puede hablar de un poco sentido común o mucho sentido común. Pero con una persona con un elemental conocimiento en saber leer y escuchar, entiende lo que dice la Biblia, pero estas personas son, pastor, qué cosa tan aterradora para no entender. ¿Por qué será eso, pastor? Entonces yo le dije a varias de estas personas lo que te voy a decir también, y es que no ocurre solo con los testigos de Jehová. Ve y predícale a un adventista del séptimo día. Igual, ve, háblale a un católico con la doctrina tan demoníaca que le enseñaron antibíblico, pero desde muchos matices, qué cosa tan absurda. Por eso el católico, tú le puedes mostrar un texto en la Biblia sobre esas doctrinas falsas que le han enseñado y no, así tú se la muestres. Entonces yo le explicaba a esas personas que no solamente es con los testigos de Jehová, es con cualquier secta. Entonces, ¿por cuál es la respuesta? Que son doctrinas de demonios. Por eso se les enceguece. Dice la palabra del Señor que el Dios de este mundo, el príncipe de este siglo, que es Satanás, lo dice el Señor a través del apóstol Pablo, enceguece el entendimiento de las personas para que no les pueda resplandecer la luz de Cristo. Entonces, cuando tú estás ante una secta pseudo cristiana o no cristiana, yo repito mucho esto para que aprendas, pseudo cristiana porque usan la Biblia, obviamente mal estudiada, por eso se llama sectas pseudo cristianas. Y las no cristianas es porque no, ni siquiera creen en la Biblia, no la usan para nada, tienen sus propios escritos. Bueno, en ese caso, esta secta de los testigos de Jehová es pseudo cristiana porque usa, entre comillas, la Biblia. La tuerce, la malenseña. Entonces, Efesios 4:14 dice que para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Otro texto para tener muy en cuenta en este estudio. 1 Timoteo 1:18 al 20. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, eso es lo que el demonio quiere, que nos volvamos blasfemos. Hablemos contra la palabra de Dios, contra Dios y todos los engaños que puede venir. Entonces, nosotros tenemos una guerra. Recuerden ustedes que se usa el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el casco, etcétera, etcétera. Pero hablando de la palabra del Señor, es la espada que usa el Espíritu Santo. Entonces, es un arma para atacar, el escudo para defendernos. Entonces tenemos armas para defendernos, que nuestra fe no sea vulnerada. Tenemos armas para atacar, como la espada del Espíritu, que penetra hasta partir el alma, discierne las intenciones, etcétera, etcétera. Es una espada doble filo, la palabra del Señor. Entonces, cuando yo conozco la palabra, es como si tuviera una espada afilada por lado y lado.
me comprenden, como si tuviera un escudo bien grande que me protege. Mi cabeza cubierta, mis pies con buen calzado, que es el de proclamar el evangelio y todo eso. Entonces, todo eso es cuando uno comprende bien la palabra del Señor. Está armado totalmente. Entonces, no me dejo atacar mi fe y de paso puedo ayudar a otros a salir de las artimañas engañosas que acabo de leer, de esas enseñanzas demoníacas, porque es una guerra. Muy bien. Otro texto. 2 Timoteo 2, 16 al 18. Evita las palabrerías vacías, profanas, porque ellas conducirán más y más a la impiedad. ¿Se acuerdan que pío significa creyente y impío significa no creyente? Entonces, cuando uno la pasa escuchando tanta palabrería vacía, o sea, mitos, leyendas, la cantidad de mitos y leyendas y palabrerías vacías, como lo dice aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a Timoteo, hacen que una persona sea parte de la piedad y se vuelva impío. Por eso hoy tú escuchas a muchos decir, eso yo ya no sé ni en qué creer. Dicen mentiras, dicen que leyeron toda la Biblia, pero eso es mentira. Por ahí leyeron 2 o 3 textos, pero dicen yo leí la Biblia. Y eso hay muchas confusiones allí, hay muchas cosas que se contradicen y se la pasan escuchando lo que hoy sale mucho, es muy popular gracias a la internet, salen muchos estudios entre comillas científicos, cuidado con eso, diciendo que la Biblia no es un libro inspirado, que tiene muchísimos errores. Bueno, dicen unas mentiras. Entonces, cuando la persona la pasa escuchando tanta palabrería vacía y profana, entonces dice, conducirán más y más a la impiedad y su palabra, o sea, ese tipo de mentiras se extenderá como gangrena. Así dice esta versión, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Ahí leí 2 Timoteo 2, 16 al 18. Ya les dije que presten mucha atención porque todos estos textos bíblicos tienen que ver de una u otra manera con esta secta de los testigos de Jehová. Ellos son uno de los que niegan muchas cosas sobre nuestro Señor Jesucristo, pero luego les vamos a profundizar. Una de ellas, que Jesús no es Dios, Él es un Dios con D pequeña. Otra de las enseñanzas de ellos es que el Señor ya vino, pero en manera espiritual. O sea, la verdadera doctrina nos dice que el Señor volverá. Lo estamos esperando. Ellos dicen, no, Él ya vino, pero vino de manera espiritual. Imagínense a través de quién vino. De ellos. Como todo falso profeta. Dice, yo soy el ungido, yo soy el Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, muchos dirán, yo soy el Cristo, muchos se engañarán? Pues los testigos de Jehová tienen su manera de decir lo mismo, pero en palabras camufladas, en decir, yo soy el Cristo. Cristo ya vino en forma espiritual y fundó el reino de lo que llaman ellos el reino de los testigos de Jehová, el salón del reino. ¿Comprenden eso? Cuando se profundiza en el conocimiento de la palabra y también conocemos lo que enseñan las sectas, en este caso, repito, los testigos de Jehová, es cuando tú te das cuenta la doctrina tan demoníaca que es de razón. Tú no le puedes predicar a uno de ellos sin que haya discusión, pelea, y quedarte tú asombrado, los cerrados y trancados por dentro, porque están totalmente idiotizados con las doctrinas demoníacas. Bueno, Tito 1, versículo 10 al 11. Porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Típico de las sectas, ¿ven? Entonces aquí Pablo habla que hay que tapar la boca. Hay que usar la palabra del Señor porque es terrible cómo se está mal usando la palabra del Señor, enseñando falsas cosas y por ganancias deshonestas. Vuelvo a leer Tito 1, 10 al 11 y tengan en cuenta también
las doctrinas como la teología de la prosperidad y demás. Pero hablando de los testigos de Jehová, ellos con sus cartillitas, con sus falsas enseñanzas, eh, por estos dos hombres, que entre otras cosas eran bien ignorantes en cuanto a los idiomas originales de la Biblia, en fin. Pero hoy los testigos de Jehová pasan los 8 millones de, de miembros en todo el mundo. Por cierto, eso no es nada. No es nada. El mundo tiene 8.000, vamos para 8.000 millones de habitantes. Eso de tener 8 millones en una secta, eso no es nada. Y alguien dirá, ellos se admiran. Tenemos 8 millones de miembros, pero cuando miramos la población total del mundo, eso es una minoría, pero muy pequeña, valga la redundancia, ¿no? Entonces, para que no, los adventistas del séptimo día van muy pareciditos. Y ellos dicen, tenemos tantos millones, pero nada que ver. El verdadero evangelio, la sana doctrina, supera muchísimo el número de estas sectas mentirosas. Bien. Entonces, Tito 1, 10 al 11, repito, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Si ven que la rebeldía, como dice esta versión, hay muchos rebeldes, la rebeldía, cuando una persona no se congrega, no se deja enseñar la sana palabra del Señor, pues viene el diablo sencillamente, y los engaña. Bien, entonces vamos a seguir adelante. La palabra del Señor en Juan capítulo 8, hay un texto que nuestro Señor nos va a mostrar sobre la mentira. Voy a hablarles de 3 textos. Ya ahora seguimos con otros textos para que los sigan teniendo en cuenta. Pero en este momento quiero hablarles de 3 textos que fueron en su orden. El Señor diciéndonos sobre la mentira cuyo padre es el diablo. Luego vamos a ver cuando el Señor habló sobre el Espíritu Santo como nuestro maestro de la doctrina. Y posteriormente, cómo empezó el diablo a distorsionar esa doctrina. Entonces, en Juan 8:44 dice así la palabra del Señor, perdón, desde el 42. Vamos hasta el 45. Juan 8:42 al 45. Jesús dijo, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que por el que me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Ahora sí estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y Jesús mismo contesta, porque no pueden aceptar mi palabra. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. Esto es profundo. Se nos olvida que el Señor Jesucristo nos abrió los ojos para enseñarnos que el demonio, Satanás, el diablo, es el papá de la mentira. Entonces, cuando tú vas a una secta, bueno, ni que vayas, cuando llegan a la puerta los testigos de Jehová, en este caso a predicarte, tocarte la puerta, usan la Biblia, la abren, te hacen leer la Biblia y te interpretan todo. Y si tú no conoces la palabra del Señor, y más, ellos van así todos bien bonitos, bien vestiditos, bien perfumados, son muy amables,
pero llevan veneno espiritual. Recuerde que aquí dijo muy clarito el Señor que el padre de la mentira, que es Satanás, es asesino desde el principio, es un homicida. Y él con la misma Biblia envenena, mata espiritualmente a millones de personas. Recuerden cuando este descarado diablo se le aparece al Señor y usó la misma Biblia, estamos hablando del Salmo 91, y lo usó. Le dijo, escrito está que si tú te lanzas, el Padre enviará ángeles para evitar que tú te mates allá contra las piedras. Y Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, y el diablo se desapareció. O sea, el demonio es descarado. Él usa los mismos textos bíblicos. Por eso, dale gracias al Señor por las iglesias como la nuestra, que te enseñan la sana doctrina. Hay muchas iglesias en el mundo donde los pastores realmente enseñamos la sana doctrina. No nos importa enriquecernos, no nos importa que la iglesia sea multitudes, nos importa enseñar la sana y verdadera doctrina. Alguien dirá, pastor, pero a ver, es la sana doctrina, porque las iglesias, generalmente las iglesias de sana doctrina son pequeñitas. Entonces, al fin, ¿qué pastor? Si es la sana doctrina, ¿por qué las iglesias pequeñas? ¿Acaso no está el poder de Dios siendo la verdadera sana doctrina? ¿Alguien quisiera saber esa respuesta? Mire, generalmente las iglesias macro no son iglesias que enseñan sana doctrina. Por eso son muy atractivas. Hablando entre comillas cristianas, ¿no? Porque aquí estoy hablando también sobre la secta de los testigos de Jehová, pero aprendan lo que les voy a enseñar. Les estoy diciendo que la sana doctrina no solo la estoy enseñando yo, sería terrible, pobre el Señor, su iglesia mundial y solamente con, no sé, poquiticas personas. No, son millones de siervos, como yo, valga aquí sanamente hablando, que enseñamos la sana doctrina, pero son millones. Y generalmente sus iglesias son pequeñitas. Pero resulta que la iglesia del Señor es una. Y de millones de siervos que enseñamos la verdadera palabra, el Señor tiene un ejército de millones de verdaderos cristianos. Entonces ahí aprende bien eso. Entonces, a una persona que enseñamos la sana doctrina no nos importa tener una iglesia grande. Si Dios permite que la iglesia sea muy grande, pues gloria al Señor, pero no es el objetivo nunca, ni enriquecerse y muchas otras cosas que sí hacen las falsas doctrinas y por eso atraen a muchísimos, son muy populares. Entonces, para que lo sepan, que hay millones de pastores como yo y de pastoras que enseñamos la sana doctrina en algún rincón del mundo. Y cuando el Señor suma todos esos millones de siervos de Dios, su iglesia es multitudinaria porque es que Él gana, Él siempre ganará, el diablo siempre perderá. Entonces, el padre de la mentira es Satanás y usa perfectamente la Biblia para engañar y matar espiritualmente al ignorante. Y a eso se le suma la ignorancia y la terquedad y la necedad, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso, otro consejo que yo he dado es que cuando una persona realmente quiera conocer del Señor, tiene que primero convertirse a Cristo, arrepentirse de los pecados y decir, quiero entregar mi vida al Señor Jesucristo, que me perdone mis pecados. En ese momento, si la persona de corazón se quiere arrepentir y conocer a Cristo, se le quita una venda espiritual que Satanás le puso. Pero si la persona no se convierte al Señor, cuando la persona lee la Biblia, él mismo la va a malinterpretar, porque los espíritus que tiene lo hacen que entienda la Biblia mal. Y ojalá que venga de una secta. No, esto no hay nada que lo saque del error. Y dice, sí, pero esto, sí, pero aquello, pero no me parece, pero... Y a veces el hermano es ingenuo y no entiende que esa persona no va a entender la palabra si primero no quiere tener la intención de arrepentirse de sus pecados y realmente querer conocer al Señor de corazón y querer entregar su vida al Señor. Entonces, cuando la persona de corazón lo dice, repito, ocurre un milagro espiritual, nace de nuevo en agua y en el espíritu, o sea, la persona ya queda dispuesta a ir a la palabra y lo que la palabra diga, eso es, lo que la palabra no diga, no lo creo, etcétera, y viene el Espíritu Santo y le abre los ojos. Entonces ahí es donde está.
para que una persona realmente pueda entrar en la sana doctrina. Entonces quedó claro que Satanás es el príncipe de la mentira. Ahora, Juan, capítulo 16, versículo 5 en adelante, hasta el versículo 15, dice así la Nueva Versión Internacional. Ahora vas a entender lo que Jesús dijo, bueno, algo de lo que dijo respecto al Espíritu Santo, porque todo eso va a contradecir la doctrina demoníaca de los testigos de Jehová. Y te vas a dar cuenta cómo engañaron a estas personas ingenuas, porque debo aclarar, no estoy hablando que los testigos de Jehová sean personas malas. No, ellos intentan ser buenos, intentan predicar, entre comillas, ¿no? El Evangelio, pero no predican el Evangelio. Ellos van puerta a puerta con su Biblia, hacen esfuerzos, hacen unas exageraciones tremendas. Ellos se cuidan de algunos pecados, no los cometen. Ellos quieren ser buenos. Son ingenuos. Una falsa doctrina los volvió anticristianos. Tú estarás diciendo, y el pastor está exagerando, ¿no? Sigue todas las conferencias que voy a dar sobre los testigos de Jehová y te voy a mostrar con la Biblia lo diabólica que es la doctrina que le enseñaron a esas ingenuas personas. Jesús, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Ahora vuelvo al que me envió, dijo nuestro Señor Jesús, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Recuerden que el testigo de Jehová no cree que el Espíritu Santo sea Dios, no cree que sea una persona divina. Para ellos es una fuerza activa y una fuerza activa no habla, no siente, no piensa y resulta que no es así. El Espíritu Santo, según la Biblia, piensa, tiene mente, voluntad y emociones. Mente, piensa, inteligencia, voluntad, decide cosas y emociones. Habla de que uno puede contristar al Espíritu Santo. Entonces, sigo leyendo lo que el Señor dijo. ¿Les conviene que yo me vaya? O si no, el Consolador no vendría a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. El Consolador es el Espíritu Santo. Versículo 8. Cuando Él venga, dijo Jesús, convencerá al mundo de su error. ¿Notan? El Espíritu Santo convence. No es una fuerza activa. En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque yo voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Versículo 12. Dice Jesús, muchas cosas me quedan aún por decirles, pero por ahora no podrán soportarlas. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que van a venir. Si ven, el Espíritu Santo va a hablar, habla, Él decide, Él guía, Él enseña, repite conmigo, Él es mi maestro. Versículo 14 dijo Jesús, el Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les digo que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Bueno, entonces, segundo punto, tengan en cuenta que el Espíritu Santo es mi maestro, mi guía. Él es el que me enseña la sana doctrina. Alégrense los testigos de Jehová. ¿Cómo? Si dicen que es una fuerza activa. Pues de razón, cualquier enseñanza diabólica la tomaron y la creyeron. Y por último, 1 Timoteo capítulo 4 dice el versículo 1, el Espíritu, ¿notan? El Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Entonces, mañana continuamos con la segunda conferencia para seguir profundizando. Padre, muchas gracias te damos por darnos el conocimiento de la verdad. Nuestra vida está en tus manos. Gracias, Padre eterno, por enviar a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por venir y luego que te fuiste, enviaste a nuestro Maestro, guía, al Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad, el camino de la salvación en ti, Jesucristo. Amén. Mañana continuamos.